Perfecto, en estos instantes vamos a conversar con Lisette Moreira. Ella es especialista en seguridad tecnológica y precisamente vamos a conversar sobre la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada que aprobó la Asamblea Nacional y que en estos instantes se encuentra en el Ejecutivo para su veto total o parcial. Y también alrededor de algunos aspectos que están implícitos en el servicio de seguridad privada que se brindan a las empresas y también a los individuos que la requieran, sobre todo en estos momentos que el país vive situaciones bastante complicadas y violentas. Muchísimas gracias, mi querida Lisette Moreira, por acompañarnos en Noticias Oromar. Y precisamente la primera interrogante va relacionada a la aprobación de este proyecto de ley que ya está en manos del Ejecutivo. ¿Cuánto refuerza el trabajo a quienes brindan ese servicio de seguridad privada en nuestro país? Bienvenida, Lisette. Buenos días, ¿qué tal, Pedro? Bueno, el tema de generar una ley es constituir ese marco legal para que pueda cambiarse la situación que está ocurriendo hoy por hoy. Independientemente de que haya espacios donde la ley cambie cosas de manera más menor, por decirlo de alguna manera, no significa que no tenga cambios sustanciales. El hecho de portar armas, el hecho de liberar algunos temas que han sido más fundamentales, lo que busca es cambiar la situación como ocurre. Entonces, creo que la iniciativa era necesaria, no en la referencia a que porten armas, por ejemplo, sino a la referencia de que como venía funcionando no lo está así. Entiendo que el Ejecutivo está en la revisión de la ley y que el objetivo no es que sustituya la seguridad privada a la seguridad pública, sino más bien que complemente de alguna manera importante. En términos de tecnología es importante tener también en cuenta que hay un montón de tecnologías que no están homologadas, que no están validadas y que simplemente se nos vuelve un tema de un artefacto más para la seguridad. Entonces tenemos que ir todos en el mismo camino, seguridad pública, seguridad privada. Lisette, y que los trabajadores que realizan este servicio, que prestan este servicio de seguridad privada puedan portar armas, ¿cuánto garantiza o cuánto refuerza el trabajo que realizan? Porque hoy en día la situación está bastante compleja y delicada y dicen o se dicen que los delincuentes están mejores armados que inclusive hasta la misma Policía Nacional o la Fuerza Pública. Sí, el tema es el siguiente. Cuando nosotros vemos una amenaza o un incidente, siempre es más probable que tengamos a un guardia de seguridad más cercano al lugar de los hechos. Ahí hay un siguiente capítulo que es la capacidad de respuesta y cuáles son los puntos hasta los que puede llegar la seguridad privada. Entonces, lo que se busca muchas veces es que sea disuasor, que las reglas del juego se allanen un poco y que no sean solo los delincuentes los que están armados y todo el resto de la gente en indefensión. El siguiente punto, como decía, es el tema de la capacidad de respuesta. Independientemente de que estemos hablando de una seguridad privada o una seguridad pública, lo que necesitamos es tener refuerzos rápidos, tener una capacidad de respuesta dependiendo de la amenaza de una manera más efectiva. Entonces, lo que ocurre es, hay un incidente, si vienen 5 personas, por más que haya un guardia de seguridad con un arma, no vamos a lograr mucho. Entonces, el siguiente paso es que pueda tener refuerzos tanto de la policía como de las mismas compañías de seguridad para que tengan una mejor capacidad. Es donde entra nuevamente la tecnología. Se ha visto mucho en los últimos tiempos que un guardia de seguridad tiene como parte de su equipaje, de su uniforme, un celular que tiene quizás una aplicación y que pretende ser un radio. Muchas veces me dicen, pero los radios son un instrumento caduco. Pues el tema del radio es la inmediatez de la comunicación, el tener un botón de emergencia que pueda activarse rápidamente e incluso que remotamente se pueda tener cierta información para enviar lo más rápido posible refuerzos. Entonces ahí es donde entra otro tipo de tecnología, las tecnologías de comunicación. Y asimismo tenemos las cámaras de CCTV, tenemos las cámaras portátiles, las cámaras corporales, bodycams, que lo que hacen es aumentar la información y no sustituyen al guardia de seguridad, no sustituyen al policía, pero un complemento, un refuerzo, claro, a una mejor reacción. Lisette, pero sin que el trabajador de seguridad privada no porte armas y no tenga una ley que los ampare, ¿cuánta indefensión sentían y cuánto aporte van a sentir con esta nueva ley que probablemente va a ser aprobada por el Ejecutivo? No sabemos si será total o parcial, pero necesaria sí es. Sí, como mencionaba, el tema es un poco disuasor. Hay unos requisitos
importantes para portar armas. De hecho, hace pocas semanas que se capturó a un cabecilla de una de las bandas, encontraron que tenía permiso para portar armas. Entonces hay ciertos requisitos para que lo hagan y para que también lo usen con responsabilidad. Entonces ahí queda la parte complementaria que yo creo que la ley tiene que reforzar, es qué tipo de entrenamiento tiene. Porque no es solamente el portarla, es saber usarla a tiempo. Hemos tenido sí algunos casos en la ciudad de Quito hace unos meses, de hecho se trató de penalizar al guardia que disparó porque hubo un muerto que era un delincuente y tuvieron que salir los abogados a defenderlo. Entonces necesitamos también encontrar esa capa de protección legal, pero también de protección institucional, que sepan utilizarla para que incluso al momento de judicializar tengamos todos los elementos para que el guardia tampoco se le atribuya algo que no corresponde. Entonces es importante que haya estas capas de seguridad, de blindaje jurídico también para los guardias, y no está solo en la ley. Entonces hay temas, por ejemplo, el Código Penal, que también tiene que cubrirse de alguna manera, entendiendo que es una defensa, que es más legítimo que un guardia tenga un arma que un... Claro. En todo caso, ustedes perciben que es importante que se apruebe esta ley para darle seguridad de alguna manera a quienes brindan este servicio. Lisset, los índices de inseguridad en nuestro país definitivamente son alarmantes. Ecuador se ha convertido en un país sumamente peligroso. Y en este ambiente de hostilidad, ¿cuánto ha crecido la demanda del servicio de seguridad privada para empresas y también personal? Bueno, se habla hoy por hoy de que hay más de 180.000 guardias de seguridad. Si hacemos un cálculo sencillo, cada vez tenemos más guardias, los tenemos en más lugares y los tenemos de diferentes maneras. Hay lugares, por ejemplo, donde se está respaldando por seguridad electrónica, es por ejemplo tener las cámaras, tener diferentes tipos de alarmas, etcétera. Entonces, si nos ponemos a ver, hay un crecimiento abismal, y esto depende obviamente de la situación de inseguridad. El problema es que los temas de seguridad que tenemos en el día a día están vinculados a amenazas regionales de seguridad, a un crimen organizado, a cárteles de tráfico de drogas, a diferente tipo de amenazas. Entonces, si nos quedamos en los guardias de seguridad, claro, podemos evitar el robo a una tienda, a un supermercado, pero no vamos a evitar un ataque muchísimo más grande. Por eso se insiste en que una capa que tiene que ser más preventiva esté a manos de los guardias de seguridad. Incluso se habla de guardias municipales, seguridad preventiva en algunos sitios, que son guardias que cumplen una labor de guardias, pero desde la municipalidad. Y siguiente, sí, una capa que tiene que fortalecerse a nivel tecnológico, que es la Policía Nacional. Pero tenemos indicadores, Lisset, de cuánto ha crecido el servicio de seguridad para las empresas y también en personal, o sea, para el individuo que hoy siente que está con mayores situaciones de riesgo y con el mismo temor que se vive todos los días en el país por los niveles de violencia que estamos atravesando. ¿Cuánto ha aumentado en relación a los últimos 10 años o 5 años? No existen números específicos. El hecho de que hayamos llegado a 180.000 guardias significa un crecimiento en los últimos 10 años de alrededor de 10.000 guardias por año. Se vuelve uno de los empleadores importantes del problema. Este estrepitoso crecimiento significa que no necesariamente estamos fortaleciendo la técnica, sino capturando más gente que estaba antes quizás en alguna otra función y no tienen suficiente entrenamiento para... Entonces, sí se insiste mucho en que tengan un fortalecimiento, además de en cantidad, en calidad de guardia de seguridad, que tiene que tener una constante capacitación, incluso ahora que salga la ley, que tiene que capacitarse para saber cuáles son sus potestades y sus límites. Pero se ha crecido el servicio o la demanda de seguridad privada para empresas, para los individuos, y en domicilios también inclusive. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿En qué medida y bajo qué circunstancias? ¿Por temor, por prevención, porque existen amenazas? ¿Por qué factores? Es importante, y es que nos vemos amenazados constantemente por distintas partes. Un lado son las vacunas para los extorsionadores, para los negocios, pero también tenemos importante información
como o situaciones como la llegada de bandas delictivas que tienen nuevos mecanismos de robar, atacar un restaurante de una manera muy rápida. Entonces, uno de los puntos en donde más ha fortalecido la seguridad privada es justamente los negocios, porque se ven afectados. Y esto también tiene una incidencia muy grave en el tema de la empleabilidad, porque se cierran muchos negocios, se evitan ciertas inversiones simplemente porque hay una acuciante inseguridad, que la percibe la gente, la perciben los negocios. Una siguiente capa sí está obviamente en los hogares. El tema de los hogares también, como digo, se complementa por el tema de seguridad electrónica, porque también algunos es costoso tener un guardia fuera de la casa. Normalmente se tiene fuera del condominio o de la urbanización, del conjunto habitacional, y lo que se hace es poner 1 o 2 guardias de seguridad, se refuerza con tecnología. Vemos cercas eléctricas, vemos cercas inteligentes, vemos otro tipo de tecnologías que están apoyando y aportando a la seguridad privada, pero muchas de esas operaciones se hacen remotamente y se activan nada más bajo amenaza. Entonces se activa la alarma y llega el guardia, se activa la alarma y se llama a la policía. Entonces no necesariamente es económico tener todo el aparataje de guardias de seguridad, pero muchos de los hogares están invirtiendo parte de su presupuesto también en reforzar la seguridad para sus hogares y las personas. Finalmente, la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada que está en manos del Ejecutivo, ¿cuánto permitirá mejorar las condiciones laborales de quienes brindan este servicio de seguridad privada en el país? Yo creo que uno de los temas es que no queden las cosas en el aire. Entonces, la regularización de este tipo de empresas, la regularización de las personas dedicadas a este trabajo, hace que también se modifiquen los requisitos para desempeñarse en el cargo y obviamente que se tenga que garantizar, es como un pago adicional el que tenga los beneficios. De una u otra manera hay mucha gente que está enfocada en esta actividad y por lo tanto al ofrecer unas mejores garantías vamos a tener mejor defensión, mejor protección para su trabajo, que es uno de los riesgos laborales que tienen ellos. Entonces, sí es importante que se mejore la capacidad de las empresas y las obligaciones de las empresas de seguridad para sus guardias de seguridad. Entonces, sí es un paso importante hacia ese camino, la regularización y, por lo tanto, al poder incluso fiscalizar que se esté cumpliendo las normas, porque a veces se nos quedan muchas cosas en el aire. Mi querida Lisset Moreira, muchísimas gracias, especialista en seguridad tecnológica, por darnos estos valiosos aportes y sobre todo porque hoy los ecuatorianos necesitamos que se refuerce la seguridad en todos los aspectos. Pausa publicitaria y regresamos con mucha más información aquí en Noticias Sor Mar. Ya volvemos.